Quiero invitarles ahora que abramos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5. Hemos terminado la introducción, los primeros 4 capítulos, que son los capítulos más fuertes, más difíciles, donde la palabra de Dios nos reta a que nosotros dejemos de vivir conforme a los rudimentos del mundo, que tú no tienes que tener esos pensamientos mundanos, satánicos, que hay una sabiduría divina para vivir la vida. Y hermanos, solo hay una sabiduría para vivir para el cristiano, que es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría revelada en la palabra, que es la sabiduría que Dios nos da para que todos podamos vivir correctamente. Todos los hijos de Dios debemos ajustarnos a estos principios. El problema de esta gente en Corinto, como yo les dije desde el inicio, es que ellos habían dejado a Dios. Por eso Pablo les dice, son carnales, no les puedo llamar espirituales, andan con los rudimentos del mundo, creen que lo que dice el mundo, creen que la filosofía y la psicología del mundo es más valiosa e importante que lo que Dios dice en su palabra, y que nosotros podemos vivir sin Dios, sin su palabra, aún siendo cristianos, y eso no se puede. Eso había traído crisis a la iglesia. Y hoy vamos a ver, porque aquí a partir del capítulo 5 el apóstol Pablo comienza a tocar algunos puntos específicos de los pecados que estaban practicando en la iglesia de Corinto. Mucha gente hoy dice, mire, es que yo no voy a la iglesia porque en esa iglesia que hacen esto, que allá, que hacen lo otro, y andan buscando la iglesia perfecta. Y hermanos, esas iglesias no existen. No existieron en la época del Nuevo Testamento y no existen hoy tampoco. Todas las cartas del Nuevo Testamento, sin excepción alguna, están escritas para corregir pecados y errores que se estaban cometiendo en las iglesias. No hay una iglesia que sea perfecta. Todas las iglesias. Por eso, si ustedes se acuerdan, Pablo le dice a Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Todas las iglesias tenemos cosas deficientes. Hay cosas que mejorar. No estemos soñando con una iglesia impecable. ¿Por qué? Porque nosotros no somos impecables. Porque nosotros fallamos, pecamos, cometemos errores, fallamos en muchas áreas. Y nosotros somos parte de la iglesia. Por tanto, yo te animo para que al estudiar estas cartas tú te des cuenta de que Dios quiere un trato personal contigo. Y lo que estamos estudiando es para ti, de manera particular. A veces hermanos dicen, ay, no vino fulano de tal, ese mensaje era para él. No, es para ti. Es para ti. Otros dicen, ay, mire que es pastor, nos da duro. Claro que sí, sino aquí no le predicamos a las sillas. Es para tu corazón, es para tu mente, es para tu alma. Y aquí Pablo va a tocar uno de los problemas más serios del ser humano, el problema sexual. No hay un problema tan difícil para el hombre como el problema sexual. Todos, de alguna forma, tenemos alguna distorsión sexual. No hay nadie que sea limpio de eso. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque el pecado sexual, como decimos en el tema que pusimos, la inmoralidad sexual destruye la iglesia. Y quiero decirte algo, yo iba a ampliar este tema, pero como está aquí hablando a la iglesia, entonces por eso lo circunscribí al tema de la iglesia. Pero la inmoralidad sexual destruye al hombre, destruye su familia, destruye la iglesia y destruye la sociedad. Todo lo toca, todo lo arruina, todo lo arruina. El pecado sexual, hermanos, yo quiero decir algunas cosas sobre ello en este momento, como una introducción así general. Primero, es un problema
porque es muy privado. La sexualidad del ser humano es muy privada. Tu sexualidad solo tú la conoces. Ni tu esposa conoce tu sexualidad. Hay hermanas que le van a decir, mire que su esposo es infiel. No, dice, ¿cómo va a creer? Mi marido solo es para mí. Y a los 2 meses ya se da cuenta que era cierto. ¿Por qué? Porque es demasiado privado. Y ningún hombre tiene su mujer segura y ninguna mujer tiene su marido seguro. Las únicas, ¿se acuerdan cuáles son? Las viudas, de ahí para allá nadie más. Solo las viudas saben dónde está su marido. De ahí para allá nadie más sabe. Primera cosa, el pecado sexual o la sexualidad humana es muy privada. Segundo, los pecados sexuales se cometen de manera rápida. Usted no necesita toda una noche para cometer un pecado sexual. 2, 3 minutos y usted falló. Es rápido. Alguien dice, pero si aquí estaba, solo salió. Bueno, ya salió a hacer lo que iba a hacer. Pero ya regresó, dice. Usted no sabe lo que hizo. Tercero, el pecado sexual no tiene conocimiento de edad. Usted puede decir, pero ya tengo 70 años. Usted no está libre de los pecados sexuales. Ni los niños, nadie. No tiene conocimiento de raza, negros, blancos, amarillos, azules, todos pecan sexualmente. No tiene conocimiento de preparación, abogados, médicos, analfabetos, todos. No tiene conocimiento de estatus religioso, católicos, mormones, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, todos. ¿Ven el problema que tenemos con el pecado sexual? No es fácil lidiar con la sexualidad humana. No es fácil. Y por último, el tema que la Biblia más aborda del ser humano es la sexualidad. ¿Sabe por qué? Porque el pecado sexual es el área del ser humano más contaminada con el pecado. No hay área en el ser humano tan contaminada con el pecado como el área sexual. No hay. Ahorita yo le puedo hacer una lista de 50 palabras que describen pecados sexuales, desviaciones sexuales. 50 palabras que describen los pecados sexuales. O sea, 50 formas diferentes de pecar sexualmente. Dios nos llama a sus hijos a una vida de pureza sexual. Jóvenes, hombres, mujeres, viejos, todos en la iglesia del Señor somos llamados a una vida de pureza sexual. Mire, toda la Biblia está llena de mandamientos, de ordenanzas sobre la pureza sexual. Y lo demás son ejemplos. Y en este punto quiero volver a aclarar esto. La Biblia tiene 2 cosas que usted tiene que aprender a definir bien. 1, los mandamientos de Dios. No adulterarás, un mandamiento. No cometerás adulterio. Y ese mandamiento es para todo el pueblo de Dios. Para todo el pueblo de Dios. Pero junto con este mandamiento están los ejemplos. Los ejemplos son de 2 formas, negativos y positivos. Cuando la Biblia dice que Sara le dijo a Abraham, acuéstate con mi sierva Agar, no es para que usted y yo estemos practicando eso, es para ilustrarnos
lo que pasó con Abraham y con su hogar después de que él hizo eso. ¿Qué pasó en la vida de Abraham y de Sara después de que Abraham cometió este pecado? Ahora, algo importante. Usted no me venga a decir, ay, porque en el Antiguo Testamento eso no era pecado y ahora sí es pecado. El adulterio ha sido pecado desde que el hombre cometió el primer adulterio allá en Génesis 4. Y no ha dejado de ser pecado. Y no dejará de ser pecado. No dejará de pisotear el rostro de Dios. ¿Qué pasó con Abraham cuando pecó? ¿Qué pasó con su hogar? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con la nación de Israel y los árabes? El ejemplo nos va a dar las consecuencias que sufrió esa gente por haber pecado sexualmente. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué pasó con David? Un desastre, después de que tuvo su fracaso sexual. Y ahí podemos hablar. Hay gente que dice, ay, pastor, si Salomón tuvo 1000 mujeres, yo solo tengo 2. No se trata de que Salomón tuvo 1000 y yo 2. Se trata de que Salomón violó la regla y pagó caro. Salomón es un mal ejemplo. Pero por otro lado, fíjese que los buenos ejemplos no los seguimos. ¿Ah? ¿Cuántas mujeres tuvo Noé? Una. ¿Cuántas mujeres tuvo Job? Una. ¿Cuántas mujeres tuvo José? Una. ¿Y cuál es la vida de estos caballeros? Una vida de bendición, una vida de tranquilidad. Entonces, ¿qué tenemos en la Biblia? 1, leyes, principios. Los principios son universales y eternos, no cambian, nunca van a cambiar. Pero junto con el principio, la regla, la norma, la ley, está el ejemplo. ¿Cómo son los ejemplos? Positivos y negativos. Para que tú puedas ver. Mire lo que pasó con Abraham, mire lo que pasó con este, mire lo que pasó. Mejor no lo hago eso. Y guardas tu vida en obediencia al mandamiento de Dios. La palabra de Dios aquí nos llama a una vida de pureza sexual. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, mis queridos hermanos, ¿se acuerdan cuántas veces mencionó la iglesia el Señor? ¿Cuántas veces la mencionó? 3 veces. Solo 3 veces. 1, Él prometió que Él iba a edificar su iglesia en Mateo 16, 18. Primera vez que se menciona la iglesia. Y luego el Señor la menciona 2 veces más. ¿Se acuerdan dónde están esas 2 veces más? Mateo 18. Ahora, ¿qué habla el Señor sobre la iglesia en Mateo 18? Habla de la disciplina en la iglesia. Miren, qué interesante esto. La primera vez que el Señor menciona la iglesia, ¿es para qué? Para prometer que Él iba a plantar su iglesia y que Él la iba a edificar. La segunda vez que el Señor habla de la iglesia es para cuidar a la iglesia de los pecados, de la disciplina que debe haber en la iglesia. Eso nos dice a nosotros que para Cristo es importante que cuidemos la santidad de la iglesia, que cuidemos la contaminación en la iglesia. Porque si nosotros permitimos los pecados, y tú permites los pecados en tu vida, esto se va a descontrolar. Esto se arruina. El pecado es destructivo para la iglesia. Ahora ya con todo esto, miremos lo que dice la palabra de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Tremendo lo que Pablo dice aquí. Hermanos, esto debe llamarnos a reflexión profunda y seria como iglesia de Cristo. La inmoralidad sexual daña la iglesia del Señor, destruye, contamina, arruina la iglesia del Señor. Yo quiero hablar a sus corazones, como Dios me habló a mi corazón también. Esto es para todos nosotros. No me digas, pastor, mire, yo he platicado con gente que me ha dicho, Manuel, nunca pensé caer tan bajo yo hasta donde he caído. Empecé platicando con esta chica y cuando acordé, mi vida está destrozada. No digas, que yo ya tengo mi marido, esto está arreglado. No. Nada está arreglado. Hasta hoy no existe una vacuna contra los pecados sexuales. Solo Cristo y el temor a Dios en tu corazón. Nada más. Nada más. Primero, los pecados sexuales no se pueden ocultar. Se ocultan por un tiempo, pero después salen a luz. Yo quiero que entendamos eso. Versículo 1. De cierto, y aquí la palabra quiere decir, estamos seguros de esto. No se puede ocultar. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Hermanos queridos, este pecado a veces tratamos de ocultarlo. Yo quiero decir algo aquí. El apóstol Pablo en el versículo 1 usa la palabra porneía. La palabra porneía, hermano, quiere decir todo pecado sexual. Por favor, todo pecado sexual. El adulterio es porneía, es pecado sexual. La fornicación es porneía, es pecado sexual. La pornografía es porneía. De hecho, pornografía viene de porneía, pecado sexual. La prostitución es pecado sexual. La pedofilia es pecado sexual. La necrofilia es pecado sexual. ¿Ya se dieron cuenta cuántos pecados estamos describiendo en un momentito? De gente tan distorsionada que tiene relaciones sexuales con los muertos, necrofilia. El bestialismo o zoofilia es pecado sexual. Países como Canadá, por ejemplo, aceptan que tú te cases ya con tu mascota, que tengas vida marital con tu mascota. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. El homosexualismo es porneía, es pecado sexual. El lesbianismo es pecado sexual.
El masoquismo es pecado sexual. El fetichismo es pecado sexual. Miren cuántas cosas, cuántas obscenidades, cuánta vulgaridad. Y eso no termina ahí. La urofilia es pecado sexual. Y podemos seguir hablando de tantas perversiones sexuales. Y todo eso, Pablo lo engloba en una sola palabra. ¿Cuál es? Porneía. Se oye que ahí hay pecado sexual. Ahora, ¿de qué pecado sexual está hablando Pablo aquí? Aquí el apóstol Pablo, mi hermano querido, está hablando del incesto. ¿Qué es el incesto? Es las relaciones sexuales con parientes cercanos. También eso es porneía. Mira el versículo 1 dice, y tal fornicación, o sea, tal pecado sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, dice, hasta los impíos miran eso como algo terrible. Ahora el mundo está tan pervertido que ya no hay perversiones sexuales. ¿Saben ustedes que, no sé si ha ocurrido, pero han estado proponiendo que la Real Academia quite el diccionario la palabra perversión sexual? Ya no hay eso. Solo hay ¿qué? Preferencias sexuales. Hasta ahí llega la mentalidad sucia, corrupta del mundo en que vivimos. O sea que si tú quieres tener relaciones con tu hijo, esa es tu preferencia. No es que eres pervertida o pervertido. Si tú quieres casarte con otro hombre, un varón con otro hombre, no es perversión, es preferencia. Ya no hay perversiones. Y eso a veces, hermano, se ha metido tanto en la iglesia que ya vemos eso como algo normal. Botamos las barreras y vamos contaminándonos también nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los pecados sexuales, en primer lugar, no los podemos ocultar. Mira el versículo 1, dice, y tal fornicación se oye entre ustedes, que ni aún se nombre entre los gentiles. ¿Y cuál era? Alguno tiene la mujer de su padre. No voy a entrar a discutir esto, pero quiero decir rápidamente dos cositas nada más. Uno, hay cosas que el texto no las dice, ¿ok? Primero, este caballero tenía a su esposa. Normalmente en todos los comentarios y todo lo que yo busqué, hablan de que esta era la madrastra. Ahí no lo dice, dice que era la mujer de su padre. Puede ser su mamá también. Es un incesto. La otra cosa no dice si su padre estaba vivo, muerto o separado de ella, si vivía con ella. De cualquier forma que fuera, aunque el texto no lo diga, nos declara que eso es un pecado sexual y se llama incesto. Relaciones sexuales con parientes cercanos. De eso está hablando aquí. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que esta gente, primero, estaban alborotados con sus dones espirituales? Para ellos la iglesia iban ahí con todo tipo de dones espirituales y lenguas, y incluso Pablo, lo vamos a ver en el capítulo 12, 13 y 14, les dice que tengan cuidado con eso. Ellos estaban muy engrandecidos por sus títulos. Era una ciudad con muchos avances científicos. Corinto era una ciudad muy próspera. Estaban orgullosos del manejo de sus empresas, de sus cosas. Y mire cómo les dice Pablo en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué les dice? Ustedes están orgullosos porque tienen títulos, porque tienen diplomas, porque tienen dinero, porque tienen prosperidad económica, porque sus empresas andan bien. Y ustedes han traído esos pensamientos mundanos a la iglesia.
y los ha llenado de orgullo. La palabra envanecidos aquí literalmente quiere decir estar inflados, orgullosos, sentirse orgulloso. Y Pablo dice, y ahí tienen a esta persona cometiendo este tipo de pecados y nadie hace nada, nadie hace nada. Versículo 2 sigue diciendo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermano, ¿qué dice Pablo que hay que hacer? Amar al hermano y abrazarlo. Sí, hermano, sigue en su fornicación, no se preocupe, aquí lo amamos. ¿De eso dice la Biblia? La verdad y el amor van de la mano. Cristo vino lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. ¿Amó Cristo a todo mundo? ¿Sí o no? ¿Era Cristo la esencia del amor? ¿Sí o no? Y fue donde los fariseos y les digo, no, señores fariseos, vengan, denme un abracito, hombre. No, aquí estamos adorando al mismo Dios. Aquí nos amamos, vamos todos. ¿Les dijo eso? ¿Cómo les dijo? Sepulcros, hipócritas, hijos del diablo, generación de víboras. ¿Quién lo dijo eso? ¿Lo dije yo? ¿Lo dijo un predicador? ¿Quién lo dijo? El hombre que más ama, el hombre más amoroso, más santo y más puro de la historia de la humanidad. Cristo lo dijo. Y ahora Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Ustedes debían estar llorando. La palabra lamentar aquí, hermanos, quiere decir afligirse, llorar, estar triste por lo que está pasando en la iglesia. Pero ellos no lo estaban. Estaban llenos de vanagloria por sus éxitos. Y ahora Pablo dice que ese perverso sea quitado en medio de vosotros, a ese que cometió tal acción. Ahora, aquí quiero hacer una diferencia y espero que esto quede claro con todos ustedes. La Biblia habla de dos cosas con respecto al pecado. Y aquí, por ejemplo, mire cómo dice, al que cometió tal acción. La palabra cometió debe de ser traducido practicar, hacer algo repetidamente o hacerlo habitualmente. No fue que cayó en un pecado y fue y confesó y lloró y pidió perdón y se apartó. Está hablando de alguien que está insistentemente, orgullosamente, imperiosamente en ese pecado y no lo deja. Esa es una cosa. Otra cosa es la persona que cae en un pecado, viene, llora, confiesa y deja su pecado. Son dos cosas diferentes. Uno habla de orgullo, de soberbia, de rebeldía contra Dios. El otro habla de quebrantamiento, de arrepentimiento, de cambio. Pablo aquí está hablando que este muchacho estaba practicando este pecado repetidamente. Estaba practicando este pecado repetidamente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, ¿se acuerdan lo que dice? Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra ahí quiere decir, si alguno fue sorprendido en un pecado, ¿qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1? Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradlo. Mire, esa palabra, hermano, subráyela, restauradle. Restauradle. Mire, le voy a decir esto. Esa palabra la usa Marcos, en Marcos 1, del 16 al 20, cuando dice que el Señor pasó junto al mar de Galilea y vio a Juan y a Andrés, perdón, a Jacobo, los vio que reparaban sus redes.
porque eran pescadores. La palabra que usa Marcos, reparar, y la palabra que usa Pablo en Gálatas 6:1, restaurar, es la misma. Es la misma. Yo me crié en Puerto Cortés. Carlos recuerda eso. Y allá habían muchos pescadores que vivían de eso, de la pesca. Y yo vivía cerca del mar y me iba con ellos y éramos amigos. Yo estaba niño, 8, 9, 10 años. Y yo miraba que cuando ellos llegaban en la mañana de pescar, agarraban sus redes, allá le decíamos chinchorro, tenían clavado 2 estacas grandes allí en la playa y colgaban a un lado una parte de la punta de la red y al otro lado colgaban la otra. Y luego se venían viendo por toda la red. Y cuando hallaban un hoyo, ¿qué hacían? Lo reparaban. ¿Saben por qué? Porque el pescado es listo. Mejor dicho, los peces son listos y no quieren convertirse en pescados. Y cuando ponen la red, el pescado va viendo y cuando hay ese hoyo, ¿qué ocurre? Se va. Y por más que tiren la red, no sirve, no sacan nada. Entonces se repara para que la red vuelva a servir. Dice Pablo en Gálatas, a ese hermano que falló, ¿qué hay que hacer con él? Si tiene una buena actitud, buen arrepentimiento, un cambio en su vida, ¿qué tenemos que hacer? Repararlo espiritualmente. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Pues para que sirva en la iglesia. Para que sirva en la iglesia. Pero hay otros hermanos que no son de este grupo. No son. Son gente rebelde, obstinada, con un corazón duro hacia Dios, que no aceptan por ningún punto la exhortación, la restauración. Aquí estoy bien, esto es lo que yo quiero. ¿Qué dice Dios? A mí no me interesa. ¿Qué dice el apóstol Pablo con este grupo? Dice, versículo 2, se ha quitado de en medio de vosotros. O sea, se ha sacado de la congregación. Eso es lo que quiere decir. Segundo lugar, los pecados sexuales deben de ser juzgados por la iglesia. Hay gente que dice, uy, no, Dios dijo que no juzguemos a nadie. Claro, yo no tengo la potestad de juzgarte a ti. Yo, como Manuel Puerto, como creyente, pero como iglesia sí tenemos que hacerlo. Si no hacemos eso, la iglesia se contamina. Mire, esto es tan delicado, hermano. Esto es tan delicado que Cristo dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, o sabes algo, ¿qué dijo que hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ve, ¿y qué dijo? Habla con él. ¿Okay? Habla con él. Dialoga. Y esa es la palabra en el griego, dialogomai. Quiere decir, dialoguen, platiquen, arreglen esta situación. Ayúdale, hermano. Si no te escucha y sigue empecinado en su pecado, ¿qué hay que hacer? Trae 2 o 3 testigos. Hablan con él. Hermano, ya te exhortó el hermano, ahora venimos nosotros porque eso que estás haciendo no está bien. Y luego, ¿qué dice? Si no los escucha a ellos, ¿qué dice que hay que hacer? ¿Qué dice? Tráigalo a la iglesia. De tal forma que yo debo de pararme aquí una mañana y decir, mira, aquí tengo a este hermano, está cometiendo este pecado y no hace caso. ¿Lo hacemos eso? ¿Por qué? Ay, es que el hermano, pobrecito, le va a dar pena. ¿Y por qué no le da vergüenza estar en ese pecado? Porque no le da vergüenza estar dañando la iglesia, porque no le da vergüenza estar contaminando la iglesia, porque no le da vergüenza estar pisoteando el testimonio de Cristo. Pero si nos da vergüenza pasar a esa. Y eso fue lo que Cristo dijo que hagamos. La iglesia tiene la obligación de sanar cada una de estas cosas.
¿Se acuerdan que hablamos de Hechos 6? Cuando había un pecado chiquitito, murmuración. ¿Qué hicieron los apóstoles? Si es un pecadito, no nos preocupemos por eso, no. Reunieron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no, aquí hay que arreglar esto. ¿Cuál fue el resultado? La iglesia crecía. La iglesia crecía. Mire el capítulo número 5:3, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Miren lo que dice Pablo. Ya como presente, ¿qué dice? He juzgado al que tal cosa hizo. Y aquí habla de un evento puntual. Ya lo juzgué. Esa persona está mal. Está mal. Y quiero decirte que la palabra juzgar que usa Pablo aquí quiere decir llevar a alguien ante un juez. Crino, juzgarlo. Juzgarlo. Esa es la palabra. Ya está el veredicto contra esta persona. Y ahora, ¿qué llama Pablo a la iglesia? Mire el versículo número 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál debe de ser la motivación para la disciplina en la iglesia? ¿Destruir al hermano? ¿Arruinar su vida? No. ¿Cuál es la motivación? Que el nombre de Cristo sea glorificado. Cuando nosotros dejamos que el pecado esté en la iglesia y no hacemos nada por detenerlo, por corregirlo, porque hay arrepentimiento y cambio y caminemos en santidad, estamos pisoteando al Señor. Mira el versículo número 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros. Ahora, la palabra vosotros, ¿a quién se refiere aquí, hermano? ¿A quién se refiere? ¿A los pastores? ¿A los diáconos? ¿A los líderes de los ministerios? ¿A quién se refiere? A la iglesia. Reúnase la iglesia. ¿Y qué dice? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo enfatiza Pablo? ¿Cuál es la motivación? Que el nombre de Cristo sea exaltado, que deje de ser pisoteado. Y ahora mire lo que Pablo dice aquí. Verso 5. El tal, esa persona que está en un pecado obstinado, rebelde contra Dios, sin arrepentimiento, ¿qué dice? Sea entregado a Satanás. Un juicio severo de la iglesia, no de X o Y hermano. Aquí el nombre de Cristo, dijimos, implica la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien está en estos pecados, está pisoteando el nombre de Cristo. La labor de la iglesia es levantar de nuevo el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo sea exaltado. Por tanto, la iglesia tiene que juzgar estos casos. Cuando una persona comete este pecado, persevera en él sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de confesión, la iglesia debe actuar por mantener el testimonio de Cristo incólume. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Reúnanse ustedes y a esa persona entréguenlo a Satanás. Ahora, aquí hay un problema. ¿Qué significa eso? De entregar a alguien a Satanás. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que esta persona queda excluida de la congregación y es puesta en el ámbito del mundo por su pecado para que Satanás caiga sobre él y lo castigue de parte de Dios en su vida. Queda expuesto a lo que el diablo pueda hacer con él. Lo zarandee, incluso le quite su propia vida. Incluso le quite su propia vida. Queridos hermanos, yo sé que esto no es fácil. Ahora yo quiero que ustedes miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que se ha entregado a Satanás.
para la destrucción de su carne. La palabra aquí quiere decir para la muerte de su carne. La palabra también puede traducirse como castigo para esta persona. En este tiempo, el amor de Dios se ha sobredimensionado, ¿no es cierto? Se ha sobredimensionado. Dios me ama. Yo puedo vivir en adulterio y siempre Dios me va a amar. Eso no es así. Nos han engañado. La santidad de Dios no ha cambiado. La exigencia de Dios no ha cambiado. Dios es santo y Él sigue detestando el pecado. No importa quién lo cometa. Usted y yo tenemos que entender eso. ¿Dios me ama a mí? Claro que sí. Pero Dios dice que azota a todo el que recibe por hijo. Es más, dice Pablo, o el escritor de Hebreo, si se les deja sin disciplina, ¿qué dice? Entonces no son hijos, son bastardos. No son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender eso. Dios sigue disciplinando. Lo que pasa es que nosotros todo lo vemos de otra forma. Y por favor, quiero aclarar esto antes de decirlo. Muchas enfermedades, accidentes y cosas vienen por disciplina de Dios. No todas. ¿Entendimos eso? No todas. Pero a veces Dios dice, mire este fregadito aquí, le voy a pegar una buena nalgada para que se venga de regreso. Y allá está en una cama con un problema de salud. Y Dios dice, ahí lo voy a tener, ahí lo voy a tener. Y la iglesia, sánalo, Señor, ay, tú eres Dios de amor, omnipotente, tú puedes sanarlo. Y Dios dice, dejen de orar. Ahí lo quiero tener yo. Es una disciplina. No siempre, pero muchas veces se da. Solo que fíjese que cuando alguien está enfermo, le dicen, usted tiene este tipo de enfermedad, fíjese que no va a Dios y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Hay algo en mi vida? ¿Verdad que no hacemos eso? Corremos a decir, sáname, Señor. Venimos a la iglesia, oren por mí, hermanos. Y vamos a orar por ti. Pero tenemos que analizar cómo está tu vida delante de Dios. Tú tienes que hacerlo. A veces Dios dice, le voy a dar porque no anda en la línea, no anda bien. Pero todos queremos que sane al hermano, ¿verdad que sí? Mi querido hermano Julio se hizo un hombre promiscuo, servía al Señor. Hablé con él varias veces y le dije, Julio, te va a ir mal, te va a ir mal. No te preocupes, me dice. En agosto del año 88 yo vine a Puerto Cortés, estábamos pastoreando una iglesia en Guatemala. Mis padres estaban destrozados, desencajados, delgados, mal. Les digo yo, vamos a platicar. Y me fui al cuarto y con ellos, a su habitación. Les digo, aquí hay algo mal, ¿qué está pasando? Y mi mamá se tira al suelo y empieza a llorar y a llorar desconsoladamente. Me dice, hace unos pocos meses tu hermano estaba mal y fue al médico y tiene VIH-Sida en el 88. ¿Saben lo que era eso en el año 88? Ahora, a mis sobrinos los quisieron expulsar de la escuela porque iban a contaminar a todos los niños. Los echaban, los sacaban de la escuela. Mi cuñada estaba embarazada y el médico la llama y le dice, usted tiene que abortar ese bebé. Y la llamaba, ¿cuándo va a venir para hacerle el aborto?
ni mis sobrinos, ni mi sobrinita que nació, ni mi cuñada. Ahí está mi cuñada. Mi hermano cumplió 30 años el 29 de marzo de 1990 y murió el 19 de abril de 30 años, dejando una niña recién nacida, dejando mis sobrinos pequeñitos, dejando una señora joven. Voy a creer yo que eso fue mala suerte. Voy a creer yo que eso fue. Ahora, ustedes me van a decir, pastor, ¿usted oró por su hermano? Claro que sí. ¿Cómo no voy a orar por él? Pero Dios dijo, a él lo voy a cortar. Y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Por qué, hermanos? Porque hay disciplina del Señor. Ese se ha entregado a Satanás. Que Satanás le caiga duro. Ahora aquí hay dos cosas que son importantes para aquellos que andan diciendo que la salvación se pierde. Mire lo que dice. Versículo número 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, o sea, su cuerpo que muera, a fin, quiere decir, con el propósito que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acá? Si es un verdadero creyente, va a tener la disciplina, va a ser cortado, pero va a ser salvo. Va a ser salvo. Nosotros tenemos que analizar esto siempre. En tercer lugar, los pecados sexuales contaminan la iglesia. Cuando la iglesia no actúa, cuando la iglesia acepta todo porque estamos en la gracia de Dios y aquí no pasa nada, hermano. No, ese es un engaño, Satanás te ha mentido, no es cierto eso. La iglesia se contamina y tú me puedes decir, pastor, es que fíjese que yo solo miro pornografía, nadie lo sabe. Quiero decirte que Dios lo sabe. Quiero decirte que Dios lo sabe. Y ese pecado tuyo contamina la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Acán pecó allá en el libro de Josué 7? ¿Cuántos pecaron ese día? ¿Cuántos pecaron? Uno. Solo Acán. Y luego contaminó a su familia. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Fue qué? Fue derrotado. Fue derrotado. Yo le hago una pregunta. ¿Sabían lo que Acán había hecho, sí o no? ¿Lo sabían? Nadie lo sabía. Era un pecado oculto. Van a la batalla y son derrotados. Josué se postra y dice, ay Señor, ¿cómo nos has traído para que? Y le dice Dios, ¿qué me estás diciendo a mí eso? Anda a juzgar al pueblo. Hay pecado en el pueblo. Y empezaron a ver y dieron con Acán. Nadie sabía. Era un pecado oculto. Es más, dice que tenía enterrado abajo de su casa lo que se había robado, lo que Dios había dicho que no tocaran. Pero ¿quién lo sabía? Dios lo sabía. Mira el versículo número 6. Estamos en el tercer punto. Los pecados sexuales contaminan la iglesia. Mira el verso 6. No es buena vuestra jactancia. Mire, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la levadura ahí, hermanos? Es el pecado. ¿Y qué es la masa? La iglesia. Dice, esa levadura, ese pecado que ustedes están cuidando ahí, protegiendo y cuidando al hermano, contamina toda la masa, contamina toda la iglesia. Versículo número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Es el pecado del mundo que practicábamos antes. Es todas las perversiones que cometíamos antes. A eso se le llama ¿qué? Vieja levadura. Dice, límpiense de esa vieja levadura. El apóstol Pablo dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Hermanos, ya no somos esas personas que antes cometíamos todos ese tipo de pecados.
Versículo 7, limpiaos de la vieja levadura, o sea, límpiese de todos esos pecados que trajeron del mundo, que practicaban en el mundo, para que seáis nueva masa, una masa limpia. Habla de una iglesia sana, de una iglesia pura, sin levadura, sin contaminación. ¿Cómo sois? ¿Cómo eran los de Corinto? Contaminados. Versículo 7 termina diciendo, porque nuestra Pascua, ahora me encanta lo que dice aquí Pablo. ¿Quién es nuestra Pascua? Es la fiesta del Cordero, Cristo Jesús. Ahí lo dice en el versículo 7, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? El Cordero, moría por los pecados del pueblo. Ahora Pablo dice, ahora Cristo ya murió por sus pecados. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? Límpiense de esa vieja levadura, de toda esa vida pasada. Renunciemos a esos pecados, dejémoslos. Somos nueva masa, sin levadura, sin pecado, en santidad, porque ya Cristo limpió nuestros pecados. Tu vida es nueva, tu vida es diferente. Versículo 8, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Nuestras reuniones. Estas son nuestras pachangas, hermanos. Estas son nuestras fiestas. Me acuerdo una vez que nuestros hijos estaban pequeños y nos invitaron a casar unas parejas ahí, fuimos a casar la pareja y después siempre pues nos quedamos platicando y a todo hablar con los hermanos y todo. Y mis hijos aquí, papi, vámonos, estamos aburridos. Papi, vámonos. Y los agarro y les digo, hijos, no me pidan que me vaya, hombre, si estas son mis pachangas, estas son mis fiestas. Antes, ¿cómo celebraba yo? Allá en el Casino Social Porteño, Carlos se acuerda. Allá pasábamos noches enteras bailando y, bueno, yo no hacía otras cosas, pero bailaba. Ahí con los amigos y todo. Ahora ya no hago eso. Cristo me limpió. Ahora soy una nueva masa, sin levadura, sin pecado. ¿Y qué quiere Dios? Que como iglesia nos limpiemos, que dejemos el pecado, hermanos. No contamines el cuerpo de Cristo. No contamines el cuerpo de Cristo. Eso es como una gangrena. ¿Dónde da la gangrena, hermanos? En todo el cuerpo. No, empieza en un dedito, ¿no es cierto? Empieza en un dedito. El cáncer empieza en un órgano. ¿Y luego qué pasa? Se va regando. Así es el pecado. Va contaminándolo todo, porque somos un cuerpo. Yo no puedo decir, mire, si solo aquí tengo cáncer, no se preocupe, no. Eso me contamina todo mi cuerpo. Versículo 8 termina diciendo, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, no con pecado. No permitamos que el pecado se meta entre nosotros. No importa qué pecado sea, ya lo vamos a ver. Ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Celebremos nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestras fiestas espirituales aquí, con limpieza, con pureza, que tú participes de esta pureza. Y por último, hermanos, los pecados de la iglesia son una perversión que tenemos que dejar. Mira el versículo 9. Os he escrito por carta, Pablo ya les había escrito una carta anterior, que no os juntéis con los fornicarios, los pornógrafos, los que practican los pecados sexuales. Ahora, mire cómo dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El mundo vive así. Tú tienes compañeros que son adúlteros. En tu trabajo tú ves cómo los compañeros se acuestan, hombre ahí con hombre o mujer con mujer, o están ahí en aquella vida de porquería miserable. Que nos miran mal porque nosotros no hacemos esas cosas. Ahora, ¿qué dice Pablo?
No estoy hablando de esos, porque en tal caso dice, no tendríamos que vivir en el mundo entonces. Yo tengo vecinos que son adúlteros, yo tengo vecinos que son fornicarios. ¿Ah? Tú los tienes también. Ahí solo que compremos una colonia y todos nos vayamos a vivir ahí. Y ni aún así. Puede ser que algunos se nos descarríe por ahí. ¿Ah? No. Pablo dice, no, esto no es cuestión de irse a un monasterio allá donde solo tú vas a estar. ¿Se acuerdan de los monasterios? La gente creó los monasterios allá al principio, antes de la Edad Media. ¿Para qué, hermanos? Para salirse de la contaminación del mundo. Y se iban al monasterio y allá salían embarazadas las muchachas. Porque el problema no es el lugar, el problema está ¿dónde? En el corazón. Es tu corazón el problema. Versículo número 11, más bien os escribí que no os juntéis, miren esto, con ninguno que, llamándose hermano, diciendo que es un hijo de Dios, congregándose en la iglesia, fuese que fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es serio. Dice que no estemos ni visitando a estas personas, que no te inviten a comer, y si te invitan no tienes que ir. Eso es lo que dice la Biblia, porque están contaminando el cuerpo de Cristo. Pablo dice, a esos del mundo Dios los va a juzgar. Mira el versículo 12. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Tampoco los quiere juzgar la iglesia. 13. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Y mire cómo termina diciendo, quitad pues a ese perverso, ¿qué dice? De entre vosotros. Quítenlo. Contamina el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le llama Pablo a la persona que está empecinada en este tipo de pecados? ¿Cómo le llama? Perverso. Mira conmigo Levítico, capítulo 18. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Levítico 18, por favor. Mira conmigo Levítico 18. Levítico capítulo 18. Verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Este es el principio. Jehová es mi Dios. Él es mi Dios. Mis reglas de conducta, no importa sexuales las que sean, van a estar establecidas por Dios en mi vida. Versículo 2. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Allá estuvieron los hebreos 400 años en Egipto. Ellos vieron las perversiones sexuales de esta gente. Versículo número 2. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Mire, Israel estuvo 400 años en Egipto. Vieron las perversiones sexuales de esa gente. Salieron de Egipto y están ahorita en ese punto en el monte Sinaí. Y Dios les dice, van a la tierra prometida y allá van a ver las perversiones sexuales de esa gente también. Ahora, ¿qué les dijo Dios? Yo soy Jehová vuestro Dios. Mira el versículo número 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis mandamientos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que mi pueblo vivan como viven ni los egipcios ni los cananeos. Mi pueblo quiero que viva en santidad. Y ahí va a hablar de las perversiones sexuales de toda esa gente. Desde el versículo número 6 hasta el versículo 19 va a hablar del incesto, de lo que Pablo está hablando allá. Mira el versículo número 20. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Esto es adulterio. Ya habló del incesto, ahora habla del adulterio.
contaminándote con ella. Los pecados sexuales contaminan. Miren lo que dice la Escritura. Versículo número 22. No te echaréis con hombre como con mujer. Es abominación. El homosexualismo, el movimiento gay, lo que ustedes quieran llamarle, eso es una abominación delante de Dios. ¿Qué dice Dios? Mi pueblo no puede vivir así. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 23. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento. Esto es bestialismo, zoofilia, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Cómo califica Dios los pecados sexuales? 1, contaminación. 2, abominación. Y 3, perversión. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que mi pueblo viva así. No quiero que mi pueblo viva así. Ahora, hermanos, en conclusión, ¿cómo podemos vivir en santidad en medio de un mundo tan perverso y corrupto sexualmente hablando? Quiero darte 3 consejos. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Dice así el versículo 24. Proverbios 6, 24. Para que te guarden de la mala mujer. ¿Qué me va a guardar de la mala mujer? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que acabamos de leer en el libro de Levítico 18. Y dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Primera cosa, consejo para cuidar tu vida. Deja de estar hablando tonterías con mujeres o con personas del sexo opuesto. Hay hombres que salen de su casa con su esposa, la miran, se van, llegan al trabajo y miran a la compañera. ¡Ay, pero qué preciosa te ves con ese! ¡Qué bien te quedes! ¡Qué lindo tu pelo! ¿Qué tienes que estarle diciendo a tu compañera de trabajo? ¿Qué tienes que estar hablando eso con ella? Dile a otra mujer, dile a tu esposa. No tienes por qué estar coqueteando ni tirándole piropos a ninguna persona. Segundo, cuida tu corazón. Versículo número 25. No codicies su hermosura en tu corazón. Hermano, cuida tu corazón. ¿Dónde empieza el pecado sexual? No empieza en la cama, empieza en el corazón. Cuando tú te vuelves lujurioso. Pablo dice que nosotros debemos de ver a las hermanas con toda pureza, sin estar con fantasías sexuales en la mente. Y en ese punto, hermanas, por favor, vístanse decentemente, hombre. Aprenda a vestirse. 1, cuídate lo que hablas. 2, cuida tu corazón. 3, cuida tus ojos. Versículo número 25. Ni ella te prenda con sus ojos. ¿Qué estás viendo? En el teléfono. ¿Qué estás viendo en la computadora? ¿Qué estás viendo en tu tablet? ¿Qué estás viendo en la televisión? Los ojos son las ventanas del cuerpo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo, toda tu vida estará en tinieblas. Cuida tus ojos. Deja de ver pornografía. No mires esa basura. Eso contamina la mente y el corazón del ser humano. ¿Cómo se vuelve la persona cuando está metido en esas cosas? Ahí se lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mira el versículo número 26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. ¿Y qué dice? Y la mujer caza ¿qué? La preciosa alma del varón. Tu alma es preciosa. La palabra preciosa quiere decir es muy valiosa. No está hablando de que tú tienes un alma bonita. La palabra preciosa quiere decir que es valiosísima para Dios. El siguiente versículo ahí, chicos, el versículo número ¿qué? 26. ¿Qué dice? Verso 26. Miren cómo dice. Porque a causa de la mujer ramera el hombre reducido ¿a qué?
a un bocado de pan. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Todos desayunamos. Cuando tú agarraste el pedazo de tortilla y te lo metiste a la boca, ¿qué te dijo la tortilla? Lloró, no me comas, por favor. Así es el hombre cuando está metido en esos pecados, que ya contaminó sus ojos, su corazón y su boca. La mujer se lo come cuando quiere, sin ningún tipo de resistencia. Dice que el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Lo agarra y se lo come cuando quiere. Lo llama y sale corriendo, no importa dónde está, allá va. Y hombres, caballeros, una noticia nefasta para nosotros. Triste, deprimente. La mujer que dice, no eres tú el que estás casando a esta chica, ella ya te casó a ti, somos presas. ¿Ya se dieron cuenta? Somos presas. Cuando yo conocí a mi amada Blanca Nolvia, me enamoré perdidamente de ella. Y ella no me paraba coco a mí. Realmente ni sé cómo lo hizo. Cómo se atrevió a semejante acto de valentía de casarse conmigo, de enamorarse de mí. Y de repente, pues ella empezó a platicar y empezamos a salir. Y dije yo, ya la tengo. ¿Qué es? Ella es la que me tenía a mí hace tiempo. Ella era la que me había conquistado hace tiempo. No somos cazadores, caballeros. ¿Qué somos? Somos presa de estas chicas que Dios las hizo para capturar nuestra alma. Cuida tu corazón. Y luego vienen las consecuencias. El adulterio, hermanos, la fornicación y cualquier pecado sexual va a destruir tu vida. No lo hagas. Póngase de pie, vamos a orar. Hay 1000 pasajes de la Biblia que podíamos hablar más de esto, pero aquí lo vamos a dejar. Hermano, yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y que tú pienses en tu vida sexual. ¿Cómo está tu vida sexual delante de Dios? Acuérdate que el pecado sexual es muy privado, que solo tú lo conoces, pero es muy contaminante. Yo quiero que ahí donde tú estás, hermano, le digas al Señor, Señor, dame el poder para vencer cualquier pecado sexual. Dame el poder. Padre, gracias por esta mañana. Solo tú nos puedes dar la victoria, Señor. Ayúdanos a huir de la fornicación. Ayúdanos, Señor, a escapar de ella, a limpiar nuestra vida de esa levadura vieja y a hacer nueva masa en Cristo, una masa santa y pura. Que nuestra conducta sexual sea agradable a tus ojos. Que toda esta iglesia vivamos en santidad para gloria de tu nombre. Gracias por esta mañana. Danos una semana de victoria, Señor. Que dejemos de practicar cualquier pecado sexual y que vivamos en santidad. Y aquellos que están caminando en esta línea de la santidad, que tú los sigas sosteniendo así. Gracias, Padre. Despídenos con paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.